Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos y familia en general. Les habla Mercedes. Hoy tendremos nuestra clase de la semana que comprenden los capítulos del 21 al capítulo 24 del libro de Éxodo. Ya estamos en la clase número 18 de 54 porciones. Y la clase de hoy lleva por nombre Mishpatim. Y esta palabra significa sentencias, significa ordenanzas y como bien sabes es en relación al primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy, que corresponde a esta porción, Éxodo 21:1. Dice en español, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea, la palabra original que se tradujo aquí como ordenanzas es mishpatim. En la Torá, en la Biblia, aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos del Padre Celestial, estos mandamientos que Él ha dado a su pueblo. Y las 5 palabras más comunes hemos mencionado que es la palabra Torá, es una de ellas, de las más comunes. El plural de esta palabra es Torot y significa instrucción. Torá significa instrucción, significa ley, una norma. Viene de la raíz yará, que significa enseñar, señalar, perdón, y hace referencia a varias cosas. Así que, como Torá hace referencia a varias cosas, te voy a mencionar una de ellas. Por ejemplo, hace referencia a una instrucción cualquiera, y lo vemos aquí en Proverbios 3:1, que dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Hijo mío, no te olvides de mi Torá. Es lo que está diciendo este versículo. También la palabra Torá hace referencia a una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Lo vemos aquí en Levítico 6:9, la instrucción de cada sacrificio. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Lo que dice aquí es, esta es la Torá del holocausto, y lo vemos también en Levítico 7:11, donde dice, esta es la Torá del sacrificio, también en Romanos 7:2, pues la mujer casada está ligada por la Torá a su marido mientras él vive. Esto es la palabra Torá. También, como te dije, hace referencia a la instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Y también la palabra Torá hace referencia a la instrucción general entregada al pueblo de Israel. Tomen este libro de la Torá y colóquenlo junto al arca del pacto. Es como se lee Deuteronomio 31:26. También lo vemos aquí en Josué 1:7, versículo 7 y versículo 8. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te mandó. Este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. También es la misma referencia a Mateo 5:17, donde dice, no piensen que he venido para poner fin a la Torá y a los profetas. Y Lucas 24:44, después Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así lo dijo Yeshua, porque era una costumbre que ellos al Humash, al Pentateuco, le llamaban la Torá de Moisés, haciendo referencia a que es la palabra del cielo, la palabra del Padre Celestial, que la entregó a Moisés para que él a su vez la entregara al pueblo de Israel. Así que la Torá también hace referencia a esto, la instrucción general entregada al pueblo de Israel. Y la palabra Torá también hace referencia a toda la escritura hebrea inspirada divinamente. Por ejemplo, los profetas, que lo vemos aquí en Juan 12:34, dice, hemos oído en la Torá
que el Cristo permanecerá para siempre. Hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque están hablando en Juan 12:34, están hablando de Isaías 9:7, porque el pueblo de Dios lo que tiene en su boca es la Torá. Esa es la instrucción que la hemos estado revisando y la acabamos de leer, por ejemplo, en Josué 1:7 y 8. Cuando ellos hablaban, lo que estaban hablando es Torá. Otro ejemplo en las Escrituras es Juan 10:34. Dice, Jesús le respondió, Yeshua le respondió, no está escrito en su ley, en la Torá. Yo dije, ¿son dioses? Yeshua lo que está citando aquí es el Salmo 82. Así que yo te animo a que tú lo revises y va a quedar como tu tarea. Así que bueno, estamos hablando de las 5 palabras más comunes que aparecen en la Torá que hablan de mandamientos. Las 5 palabras más comunes, y hasta ahorita solamente te he dicho la palabra Torá. Así que vamos a continuar con la palabra mitzvah. El plural de esta palabra es mitzvot, que significa mandamiento. Es un término general para todo tipo de mandamientos. Significa ordenar, encomendar, encargar. Otra palabra es mishpat. Y hoy estamos viendo precisamente la porción de la escritura que lleva este nombre, mishpatim, que es el plural de mishpat y significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, entre otras cosas. Viene de la raíz shafat y significa juzgar, hacer justicia. También hay otra palabra que es hok. El plural es hukim y significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz hakak y significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra también aparece de forma femenina como juká. En plural es jukok. Y ahorita te voy a poner una lámina con resumen de esto, pero por último te voy a mencionar la 5ª palabra que es edá. En plural, esta palabra es edot y significa prueba o testimonio. La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. Esta imagen yo la tomé del internet, de una página que la busqué como la anatomía de la Torá. Tú la puedes buscar también y te va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, pues aquí estamos viendo que es lo que le llaman la Torá de Moisés. No es algo que se inventó Moisés, es la instrucción que el Padre Celestial, la instrucción del cielo, del Padre Celestial, que le entregó a Moisés para que le entregara a su pueblo, a su preciada posesión. La palabra mitzvot son los 613 preceptos que están aquí en el Pentateuco, en el Humash, en la Torá. Y bueno, pues así es como se clasifican Edot, Hukim y Mishpatim. Así que, bueno, pues la Torá es esta instrucción general. Y bueno, las Mitzvot, los 613 mandamientos, los repito. Los Mishpatim son los mandamientos de carácter social, que es lo que vamos a entrar a revisar ahora. Y regulan todo tipo de relaciones sociales dentro del pueblo. Es decir, esto no se impone a un incrédulo, a alguien que no está caminando en Torah. Los Hukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. Los Edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mezuzá en la entrada de su casa, los Tzitzit, los Tefilim, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo vamos a ir viendo con detenimiento más adelante. Te voy a mostrar este versículo en Deuteronomio 4, 44, 45. Dice, esta es pues la ley que Moisés, esta es pues la Torá que Moisés, esa palabra es Torá,
Esta es pues la Torá que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son los testimonios, estos son los edot. Y los estatutos, los hukim, y las ordenanzas, los mishpatim, que es lo que vamos a ver ahora, que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. En muchas ocasiones se puede creer, si no se profundiza o si no se conoce o si no se estudia, se puede creer que solamente son sinónimos una cosa de la otra y que está en un lenguaje muy poético y romántico. Pero cada palabra tiene su significado y su razón de ser. En este texto que estamos estudiando, vamos a encontrar y encontramos la palabra mishpatim, que son las leyes sociales que rigen a la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras, lo vimos en la clase pasada, y estas 10 palabras se entregó de forma audible desde el monte Sinaí. Y esas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. Son el resumen de ellos. En la parachá esta de Mishpatim empieza con la pequeña palabra va, que significa y. En el hebreo, por supuesto. El asunto es que nos enseña que lo que viene a continuación, es decir, de la clase pasada y esta clase, que está en relación una con la otra, que están ligadas. Así que estos mishpatim, estas leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta porción contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos, pero después de haber recibido todas las instrucciones, todas las leyes, Moisés escribió un rollo llamado el libro del pacto, y esto lo vemos en el capítulo 24, versículo 7. Hay unos sabios que discuten acerca de cuál fue el contenido de ese libro, si incluía todo desde el relato de la creación del universo en Génesis 1:1 en adelante, o si empezó desde algún otro punto. Así que, bueno, esto es un pequeño resumen solamente porque vamos a estar hablando de diferentes tipos de ordenanza, de leyes, de decretos, y necesitamos tener una idea, cuando menos algo muy básico, de saber de qué se trata cada una de ellas en relación a qué. En Éxodo 21:2, en el idioma hebreo, no hay diferencia entre esclavo y siervo en el idioma hebreo. Los hijos de Israel, vemos que fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. Y en ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no lo serían para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, el año de la remisión, que cae cada 7º año. Así que no se trataba de una esclavitud en el sentido de la palabra, sino más bien en el sentido de servidumbre, con derecho de vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más de eso. Todo a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el lóbulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que caía cada 49 años. De esa manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podrían ser liberados ni en el año de la Shemitah ni en el año del jubileo. En ese sentido, se podía hablar de esclavitud porque fueron
propiedad, ya eran propiedad de una persona, igual que un objeto o igual que un animal. Sin embargo, tenemos que entender que en el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente el concepto de esclavitud que se ha vivido o que se vivió en la Edad Media, especialmente con la venta de los esclavos de África para América. En esta porción de estudio vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos que eran gentiles. En el versículo 21:5, más adelante, muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro, porque le beneficiaba, en lugar de querer ser libre. Y esto nos muestra cómo fue tratado un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo, no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico y para algunas personas era preferible antes que tener que buscarse la vida. Para él era una situación cómoda. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo, lo vamos a ver más adelante, y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Entonces, el tribunal, el Beit Din, tiene la obligación de venderle como siervo por el valor del robo. Y ese mandamiento no aplica a las mujeres. Este mandamiento que está aquí en el versículo 3. Dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Se refiere a una mujer hebrea aquí en este versículo. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de la servidumbre. En el versículo 4, aquí se refiere a una mujer no hebrea que el amo le entrega con el fin de obtener hijos esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. En el versículo 5 vemos que dice, pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre, así que esta decisión va en contra de la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso fue marcado en la oreja. En el versículo 6 dice, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Aquí dice que lo traerá a Dios, es la palabra Elohim, que como bien sabemos es que lo llevará a los jueces. La palabra Elohim en este contexto se habla de que son los jueces, el Beit Din. La expresión para siempre en hebreo es Leolam, que significa en este caso, hasta el año del jubileo. Y si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender a su hija como sierva antes de que tenga 12 años con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto la ayudaría en su situación. No saldrá libre como salen los siervos, significa que no puede salir en el año sabático, como está escrito en Deuteronomio 15:12. Significa que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello como los esclavos de las naciones. Un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido. Es decir, ser redimido significa que alguien pague el precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año de la Shemitah o no tenga que servir hasta el año del jubileo y tenga que esperar ese año 49. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella según la intención inicial, si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro.
Dice aquí, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas tres cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada, dice la Escritura. En el versículo 12 dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Dios ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar estas leyes contra ciertos crímenes que se cometen. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Padre hasta cierto grado, porque lo ha dejado escrito, pero puede fallar, obviamente, porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que, que está cometiendo ese crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Dios conoce el corazón de cada una de las personas. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim, ¿verdad? De la justicia aquí en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, así como está escrito en Primera de Reyes 19. Y también te dejo estos versículos en Proverbios 16:12 que dice, es abominación para los reyes cometer iniquidad porque el trono se afianza en la justicia. El Salmo 9:4, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. El fundamento del trono de nuestro Padre Celestial, en primer lugar, es la justicia, no es la misericordia. Así como lo vemos escrito en el Salmo 97:2, dice, nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. La justicia del Padre es la base para su gobierno, no es su misericordia en primer lugar, como digo. La base para la Torá es la justicia. Por eso, todas las leyes sociales están basadas en la justicia, como lo vemos escrito en el Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. También te voy a dejar este versículo en Deuteronomio 32:4. El reinado mesiánico está establecido sobre la justicia, y esto lo vemos en Isaías 9:7. La justicia es la base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Dios juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, encontramos también la misericordia como parte en el reinado de nuestro Padre Celestial. Esto lo vemos en el Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. También te dejo este proverbio 20:28 y Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Isaías 16:5 está escrito, un trono se establecerá en la misericordia y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. La misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, como está escrito en Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La bondad y la misericordia se emplean en primer lugar
sobre los que se arrepienten de sus pecados, como está escrito en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios y permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Teniendo en cuenta estos dos atributos de nuestro Padre Celestial, su justicia y su misericordia, podremos entender cómo se debe de emplear la Torá en la sociedad. La justicia es la base, pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento o si cometió los actos malignos sin intención, recibe misericordia. Si una sociedad no tiene la justicia como base, se hundirá por la corrupción, como está escrito en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. También te voy a mencionar Proverbios 16:12. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Esto está en Proverbios 21:7. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Esto está en Proverbios 28:12. Si un gobernante presta atención a las palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. Esto está en Proverbios 29:12. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Esto está en Proverbios 29:16. La paz es el resultado de la justicia, y esto lo vemos escrito en Hebreos 7:2. Ahora, si solamente se emplea la justicia sin dar misericordia a los pecadores que muestran señales de arrepentimiento, la sociedad se volvería muy rígida y muy cruel, pero al mismo tiempo no se puede ignorar o pervertir la justicia a la hora de dar misericordia. En el Salmo 119:172 está escrito que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. También te voy a dejar este Salmo 119:142. Primera de Timoteo 1:13 dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. El que persiste en pecar tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos, como está escrito en Romanos 2:5 y 6. Si el gobierno de la sociedad no emplea la justicia, la sociedad se corrompe. Las autoridades también tendrán que emplear la misericordia, pero si emplea la misericordia para que el pecador siga haciendo el mal, la sociedad se autodestruirá, como pasó en los tiempos de Noé antes del diluvio y en Sodoma y Gomorra. Si la justicia no es empleada por las autoridades humanas, Dios hará justicia. Las cosas reveladas y abiertas podrán ser juzgadas por los hombres, pero el Padre Celestial juzgará todas las cosas secretas, como está escrito en Deuteronomio 29:29. También en Romanos 2:16, que dice, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Por medio del Mesías, el mundo será juzgado con justicia, es decir, según las leyes justas que han sido establecidas en la Torá de Moisés, como está escrito en el Salmo 9, versículos 7 y 8. También te voy a dejar el Salmo 96, del versículo 11 al versículo 13, para que tú lo leas con detenimiento.
Hechos 17:31 y también el Salmo 119:172. Cuando estudiamos las leyes sociales aquí en las Escrituras, en la Torá, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Representan el nivel máximo de la justicia, que es la justicia de Dios, empleada en la sociedad humana. No siempre es posible ejecutar la perfecta justicia en la sociedad. Pero estas son las líneas que el Padre Celestial ha marcado para una sociedad sometida a su reino. La muerte del Mesías, de Yeshua, es la base justa sobre la cual nuestro Padre Celestial puede perdonar al pecador todos sus pecados, porque la paga de su pecado ha sido efectuada. La muerte del Mesías, de Yeshua, es la única evidencia de que nuestro Padre Celestial es justo cuando muestra misericordia al pecador. Y aquí te dejo el versículo en Romanos 3:25-26. Más adelante, en Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Este texto fue resaltado por Yeshua y te lo voy a dejar de tarea para que tú busques Mateo 15:4 y Marcos 7:10. Porque, repito, ¿qué hablaba el Mesías? Hablaba la palabra del Padre. Él lo dijo, no es mi palabra, sino la de mi Padre que me envió. En Éxodo 21:19, y se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Aquí vemos que hay diferentes tipos de compensación que se tiene que pagar al que cause un daño físico a otro. Tiene que pagar por daño físico, por el dolor físico, los gastos médicos o el paro de sus labores y también por la vergüenza. Se tiene que hacer ese pago. En el versículo siguiente dice, si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. El castigo es la pena capital por medio de la espada. Aquí lo vemos en Levítico 26:25, donde aparece la misma palabra en hebreo que es nakam, traducida también como venganza. El siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí en el versículo anterior no son hebreos, porque el versículo 21 dice que son la propiedad de su amo, lo cual no sería el caso de un siervo hebreo. Y aquí lo tenemos. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Dice el versículo 22. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. En este caso, el niño que se perdió no es vengado con la pena capital. El agresor tendrá que pagar una multa por el valor de este niño que fue perdido, según lo que los jueces decidan. En el caso de que el marido haga una demanda ante el tribunal, el Beit Din, que es la Corte de Justicia. En el versículo siguiente dice, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Aquí se refiere a un daño en la mujer, no en el niño que ya murió. En el versículo siguiente dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Talmud contiene discusiones rabínicas sobre leyes judías. Esto es lo que es el Talmud.
discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, algunos dichos o parábolas, historias, leyendas. El Talmud es un inmenso código civil y también religioso. Así que vemos que aquí en la Torá están unos casos que son los más comunes, pero no hay referencia exactamente a todo ni cómo ni cómo se han resuelto. Lo mismo lo tiene cada país, tiene su constitución y sus códigos, sus leyes, sus misceláneas, sus jurisprudencias, bueno, contiene otros textos sobre cómo se han llevado a cabo esas leyes. Así que, según el Talmud, aquí en este versículo no se refiere a tomar los órganos de la otra persona en recompensa por un daño hecho. Por esta razón, el pueblo de Dios no hacía eso, ellos todo lo tienen registrado, sino que se trata este versículo de pagar con dinero el valor del miembro dañado según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta. En el caso de que hubiese sido vendida a un mercader, una persona sin un órgano, vale menos. Así que la primera de los 5 tipos de compensación que te mencioné, que es daño físico, NESEC, es empleada de por vida en el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño. Por ejemplo, si una persona que trabaja con sus 2 manos, digamos, ¿qué se me ocurre ahorita? Haciendo cerámica o no sé, o con sus 2 pies. Supongamos que una persona intacta gana 100 y después de la pérdida de alguno de sus miembros solamente puede ganar 40. Bueno, pues la persona, el agresor, el que le ocasionó ese daño, que perdió alguno de sus miembros, tiene que indemnizarle el resto, el 60% durante el resto de su vida para recompensarle esa pérdida. Durante el resto de su vida. A eso se refiere ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A esto es a lo que se refiere. Es como se ejecutaba este mandato del Padre Celestial. Y esta ejecución, esta instrucción, esta sentencia la daba el Beit Din, la daba estos jueces. No era que cualquier persona, si fue lastimada, ya tenía el derecho legal de ir a sacarle el otro ojo. No, eso no pasaba en la vida real. Así que más adelante dice quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos 3 casos no se trata de la pérdida de órganos, sino de un dolor físico que también tendrá que ser recompensado según la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir a cambio de sufrir el mismo dolor. Todo esto ya estaba tasado en otros libros. En Éxodo 21:26 dice, si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Aquí tenemos un ejemplo más. No dice le sacará el ojo a la otra persona, sino que aquí ya hay una sentencia. Lo tiene que dejar ir libre a causa de ese ojo. Y se está refiriendo a un esclavo cananeo, no se refiere a un esclavo hebreo, como ya hemos comentado. Aparte del ojo y el diente, lo mismo se aplica también respecto a la pérdida de, por ejemplo, de los dedos de las manos, de los pies, las orejas, la nariz. Eso también se aplica aquí. Dice en el versículo 29, sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear a su dueño, había sido advertido, pero no lo había encerrado, este dueño no había hecho caso, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Ese texto nos enseña que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueda causar ese animal. Y bueno, pues esto es muy común también en nuestra época. Si alguien tiene una mascota, un perro que es agresivo y lo han acusado ya de eso, si
perro, esta mascota, hiere a alguien, bueno, también se hace responsable por los daños que haya ocasionado. Más adelante dice, si el buey acornea a un siervo, a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Aquí lo vemos igual, el mismo ejemplo, lo que se tiene que dar es la compensación económica. Y vemos que aquí se trata de esclavos cananeos. En el caso de siervos hebreos, habría que pagar el rescate para su liberación. El precio que le dieron a Yeshua por entregarlo fue de 30 monedas de plata también. Y esto tú lo ves en Mateo 26:15 y Mateo 27:9. Entramos al capítulo 22, dice, si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Esta indemnización solo se aplica sobre ese tipo de animales. En el versículo 2 del capítulo 22, dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Así que esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantarte a él y no serás considerado un asesino en el caso de que se muera. Dice, pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente, el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Aquí esta cita creo que la mencioné anteriormente, que una persona es vendida por causa de un robo y de esta manera, si es una persona hebrea, esa es una de las maneras como caía en este tipo de esclavitud. Pero bueno, en este caso, si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido, como está escrito en Lucas 19, del 8 al 9. Aquí vemos a Zaqueo, que se puso de pie y dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Yeshua, ya que él también es hijo de Abraham. Aquí estábamos viendo a Zaqueo dispuesto a restituir más allá de lo justo estipulado en la Torá. ¿Por qué él expresó eso? Porque conocían la Torá, conocen la voluntad del Padre Celestial y es una evidencia clara de su arrepentimiento. Por esto, la salvación llegó a su casa, porque mostró el arrepentimiento. Si no hay una disposición de restitución por el daño causado, no ha habido arrepentimiento verdadero y la salvación no es auténtica. En Éxodo 22:7 dice, si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. La restitución es doble en este caso, si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia. En otro caso, solo se devuelve lo que fue robado. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Aquí la palabra hebrea también lo vemos que es Elohim. Se traduce como jueces, al igual que en el versículo siguiente. Los jueces han recibido la autoridad delegada para representar a Dios en el juicio aquí en la tierra. En el versículo 10 dice, si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, según se trata aquí, en este caso, de un guardián que es pagado, según lo que se estipula. En el versículo 16 dice, si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer.
El precio de adquisición de una mujer virgen fue de 50 ciclos de plata, lo cual corresponde a 8 años de comida y ropa de una persona. El precio de adquisición en hebreo es mo'ar y luego fue sustituido por la ketubá, por el contrato matrimonial. En el tiempo del segundo templo había mucha pobreza en la tierra de Israel y por lo tanto pocas personas tenían el dinero suficiente para pagar el precio de adquisición de una novia. Por esto se incluyó en la ketubá un compromiso de pago por parte del novio correspondiente a lo que antes había sido el mo'ar, el precio de adquisición. Según algunos comentarios rabínicos, este pago de adquisición se aplica en el caso de que el padre de la joven y ella misma estén de acuerdo en que ella se case con él. Por lo tanto, no se ve como una multa. Nadie puede casar a nadie por obligación. En el versículo 18 del capítulo 22 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Esto nos enseña en la escritura que la Torá fue escrita en primer lugar para los jueces de Israel. Solo el tribunal de 23 jueces puede dictar una sentencia de vida o de muerte, como les explicaba. Este mandamiento se aplica tanto para hombres como para mujeres. Esto que estamos viendo en Éxodo 22:18. La escritura habla de lo que es más común y en este caso lo más común era que una mujer sea hechicera. Es mucho más común que un hombre sea un hechicero. Hay diferentes opiniones sobre qué tipo de pena de muerte se debe de aplicar. En ese caso, algunos sugieren un tipo de muerte y otros otro tipo de muerte. Pero bueno. Continuando con el versículo 20, dice, el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificio a los ídolos, similares a los que se dan al Padre Celestial. Por ejemplo, que ofrezcan sacrificios por degüellos de animales, por quema de incienso o una ofrenda de libación. En el versículo 21 dice que al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Aquí no se refiere solamente al converso, puesto que los hijos de Israel no fueron conversos en Egipto, sino se refiere a las personas de la tierra en Israel, a los israelitas. Según algunos comentarios rabínicos, extranjero en hebreo es ger. Siempre significa uno que no nació en el país donde vive ahora, sino que vino de otro país para habitar allí. Y según el Talmud, que ya lo hemos mencionado, ¿qué es el Talmud? Maltratar a un hebreo significa en este caso injuriarlo verbal y oprimirlo. En hebreo significa en este caso robo de los bienes. Eso también es un maltrato. Hay alrededor de 40 casos donde la escritura habla de tratar bien al extranjero. En Éxodo 22:22 dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. El Dios de Israel contempla la necesidad de los débiles. Los extranjeros, las viudas, los huérfanos son objeto de su cuidado especial y por esto hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. En el versículo 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Los acreedores emplean la fuerza para reclamar el dinero y suelen humillar a la persona que le prestó el dinero. Y ambas cosas están prohibidas. Es más, podemos ir más allá de lo que es justo de la escritura y emplear la misericordia conforme a la escritura del Mesías, lo que él dice en Lucas 6, del 34 al 36, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir qué mérito tienen,
También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que aquí vemos a Yeshua llevando más alto, a un nivel mucho más alto, la Torá. Está prohibido prestar dinero a los necesitados con intereses. La conclusión de este versículo que acabamos de ver. En Éxodo 22:26 dice, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Se refiere a la prenda que se toma en el momento cuando el deudor no puede pagar el plazo estipulado. Sin embargo, si se dio una garantía en el momento de dar el préstamo, el prestamista no está obligado a devolverla por la tarde. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La palabra Dios puede referirse tanto como a Dios como a los jueces que le representan en la sociedad. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Esto significa que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero viene Bikurim, que son las primicias que se entregan al templo. Luego viene la terumá, que es la porción elevada que se entrega al sacerdote. Y después se entrega el maser, se entrega el diezmo. El diezmo se divide en tres partes. El primer diezmo es el maser rishon. El segundo diezmo es el maser sheni. Y el tercer diezmo, el diezmo del pobre, es el maser aní. Esto lo vamos a ver más adelante. Primero, se separa el maser rishon, que se entrega al levita, que a su vez entrega, el levita entrega el diezmo del diezmo al sacerdote, al Cohen. Después se separa el maser sheni, que es llevado a Jerusalén para ser comido allí el año 1, el año 2, el año 4 y el 5 del ciclo de 7 años. Y es por esta razón que el pueblo de Dios tiene su calendario para saber cuándo obedecer y ofrecer este tipo de diezmos al Padre Celestial. Este diezmo lo llevaban para ellos mismos comerlo ahí. Y bueno, aquí te estoy, mientras estoy explicando esto, aquí te estoy dejando en pantalla algunos versículos que tienen en relación con esto, pero de cualquier manera lo vamos a ver más detalladamente cuando lleguemos al libro de Números y al libro de Deuteronomios. En los años 3 y 6 se separa el Maser Aní en lugar del Maser Sheni, que es entregado a los pobres. Y aquí te estoy dejando la cita de Deuteronomio 14, 28, versículo 29 también. En el séptimo año no se separan los diezmos de los productos agrícolas. Originalmente, los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir en el templo. Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, son llevados al Cohen, al sacerdote, para ser redimidos por 5 ciclos de plata, que son 5 shekels. Un shekel corresponde a aproximadamente 17 gramos de plata. Esto fue hecho lo mismo con Yeshua, como está escrito en Lucas 2, versículo 22-23. Eso también nos enseña que si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. En Éxodo 22:30 dice, lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Esto no significa que hay que llevarlo justamente el 8º día, sino a partir del 8º día, como está escrito en Levítico 22:27. Yeshua
no fue circuncidado en el templo, sino en el Bet-Lehem. No fue llevado al templo hasta después de 40 días después de su nacimiento. En Éxodo 22:31 dice, y seréis para mí hombres santos. Ustedes serán hombres santos para mí, no comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. El término implica todo animal limpio que haya sufrido una lesión mortal, sea muerto o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kasher, apto para el consumo. Así que esto nos enseña que la santidad está relacionada también con la comida. El pecado, recordemos que entró en el mundo por medio de una comida prohibida y un hombre santo cuida mucho lo que entra por su boca. Y este versículo muestra que si un israelita come carne de este tipo, no será un hombre santo para nuestro Padre Celestial. En Éxodo 23:1 dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Según el Targum, significa no aceptar un falso rumor. Así que hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído porque no nos consta que eso sea verdad. Es muy probable o puede ser que sea un falso rumor, así como está escrito en Proverbios 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparte calumnia es un necio. Qué importante esta palabra para nosotros, ¿verdad? Hoy en día, la palabra del Padre Celestial es eterna. Éxodo 23:2 dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Qué importante es no seguir a la mayoría a la hora de ser fiel a nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros tendrá que responder por su propia vida. Y si tú estás convencido de algo y no lo dices y cedes ante la mayoría para quedar bien, estás actuando mal. Entonces, tienes más temor de los hombres que del Padre Celestial. Eso es lo que significa. En tal caso, sería esa persona como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de la gente. En los momentos de tormenta, la casa será derrumbada. Así que es mejor edificar sobre la roca, sobre la Torá, sobre Yeshua mismo, así como dice Mateo 7, del 24 al 27, que te lo estoy dejando en pantalla. Éxodo 23:4-5 dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. La Torá, la escritura, no permite que uno guarde rencor contra el enemigo. Esta es una manera práctica de mostrar amor al enemigo. Como está escrito en Proverbios 25:21, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale a beber agua. Éxodo 23:7 dice, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. La entrega de Yeshua para ser ejecutado fue ilegal, fue contraria a la Torá. Todos sabían que él era inocente, pero a pesar de ello, él fue ejecutado. Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con que nuestras palabras no sean como un decreto de juicio hacia una persona que muy probablemente sea inocente. Ahorita traigo a memoria Moisés,
cómo él tuvo este carácter y este temple para soportar toda la presión de las quejas con el pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Si ahorita hemos visto algo sobre eso, cuando lleguemos al libro de Números, bueno, en todo su esplendor. Pero si Moisés hubiera cedido ante la multitud, el pueblo se hubiera regresado a Egipto. Así que qué importante nosotros alejarnos de este tipo de personas que traen rumores y falsas acusaciones. Es mejor, dice la Escritura, alejarnos de ese tipo de personas. Si nuestro Padre Celestial no absuelve al culpable, ¿cómo puede perdonar al pecador y no darle conforme a sus pecados? Esto pudiéramos preguntarnos mucho, pero ya lo hemos hablado. La respuesta es cuando se arrepiente. El Padre Celestial suple con el sacrificio de su Hijo, que murió en su lugar para llevar su pena de muerte y salvarle eternamente. La muerte de Yeshua es la única base justa sobre la cual nuestro Padre Celestial puede perdonar al pecador y justificar al impío, como está escrito en Romanos 4:5. Aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Éxodo 23:12. Este es uno de los pocos textos que muestra que el Shabbat también fue creado para descansar y recuperar las fuerzas. El sentido principal del concepto de Shabbat es el cese de actividades creativas y productivas, como ya lo hemos comentado en otras clases. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta, no mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Esto dice Éxodo 23:13. El versículo 14 dice, 3 veces al año me celebrarán fiestas. Las 3 fiestas están íntimamente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel, que es la fiesta de Pesaj, que está conectada con la cosecha de la cebada, la fiesta de Shavuot, que está conectada con la cosecha del trigo, y la fiesta de Sukkot, que está conectada con la recolección de las frutas. En el versículo 16 dice, también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas el campo del fruto de tu trabajo. Las primicias, los primeros frutos, hace referencia a Shavuot. Y esta fiesta tiene 3 nombres. Se le dice también en la escritura la fiesta de las semanas, en relación con las 7 semanas que hay que contar desde Pesaj. Estas 7 semanas son 50 días. Y bueno, pues también se le dice Pentecostés. Puedes encontrar esto en Levítico 23:15. La fiesta de la siega es en relación con los 2 panes de la primera cosecha de trigo que fueron llevados al templo. Éxodo 34:22, Levítico 23:17. También se le dice la fiesta de las primicias, la tercera fiesta, porque a partir de Shavuot se podía entregar las primicias de las cosechas en el templo. Y te doy como referencia Números 28, versículo 26. Estas son el nombre que se le da a estas 3 fiestas. El versículo 18 de Éxodo 23 dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash, que sabemos que el Humash es el Pentateuco. Aquí aparece solo 2 veces, aquí en este versículo que tienes en pantalla y también en Éxodo 34:25. El único sacrificio que es llamado mi sacrificio es el de Pesaj, y esto nos conecta directamente con la muerte del Cordero de Dios de una manera muy especial. El Padre Eterno llama la muerte de Yeshua mi sacrificio. Éxodo
23:19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En hebreo está escrito, Rechi Bikurei Atmateja, que significa lo mejor de las primicias de tu tierra. La palabra Reshit es la primera que aparece en la escritura y es la primera que revisamos en este estudio de 54 porciones. Pero aparece en la escritura con un prefijo de be de chit. Así que Reshit significa principio, comienzo, primicia, lo mejor. Viene de Rosh, viene de esta raíz de Rosh, que significa cabeza, significa cima, comienzo, jefe. Esta es la cuarta vez que la palabra Reshit aparece en las escrituras y hace referencia al Mesías. La palabra primicias también hace referencia a la resurrección e introducción del Mesías en el ministerio celestial según el orden de Melquisedec. Él fue el primero en ser resucitado. Aquí dice que hay que llevar lo mejor de las primicias a la casa del Padre Celestial. Y esto se cumplió cuando el Mesías fue introducido en el templo celestial después de ser resucitado. También este versículo dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Y esta es la primera vez que aparece la expresión, en total aparece 3 veces, en Éxodo 34:26 y también en Deuteronomio 14:21. Y las 3 veces implican 3 prohibiciones. Cocinar la carne y la leche juntos, comer carne cocinada con leche y obtener beneficio de esa mezcla. La prohibición de la escritura es cocinar estos 2 elementos juntos. En Éxodo 23:20 dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. En este ángel está el nombre de nuestro Padre Celestial. Hay unos libros judíos de oración, el Sidurim, de la celebración de Rosh Hashanah, y está escrito en ese libro de estos judíos que ese ángel es Yeshua. Qué bello, ¿verdad? Éxodo 23:25 dice, pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. La salud es prometida al pueblo de Dios como resultado de su constante servicio a nuestro Padre Celestial. En el pacto hay una provisión divina para la sanidad de toda enfermedad. Éxodo 24:5 dice, y envió jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Esos sacerdotes fueron los primogénitos de todas las tribus de Israel, porque hasta este momento no se ha cometido ese pecado con el becerro de oro. Y en este versículo, Éxodo 24:8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Moisés dice que tomó la sangre y la roció. Observemos esto con detenimiento. La sangre se rocía, es un rocío, es como aspersión. Y esto es muy importante porque en la antigüedad había sacerdotes del inframundo que ellos no hacían eso con la sangre, ellos lavaban con sangre. Y la instrucción de los sacerdotes del Padre Eterno es el rociar. Y eso fue lo que se hizo con nosotros, ¿verdad? En nuestra vida con la sangre de Yeshua. Pero bien, Israel entra en el pacto con el Padre Celestial
mediante 3 cosas. La circuncisión, ¿verdad? Y te dejo unos versículos que hablan sobre eso. Entra en pacto con el Padre Celestial, el pueblo de Israel, aparte de la circuncisión, con la inmersión de aguas rituales. Así que nosotros lo hacemos en el nombre de Yeshua, lo conocemos como el bautismo, así lo conocemos, ¿verdad? Y también con el rociamiento de sangre. En aquel entonces era el rociamiento de sangre de un animal sacrificado, pero en nuestra vida es el rociamiento de la sangre del Mesías, de la sangre del Mesías. Así que familia hermosa, hasta aquí la clase de esta semana. Agradezco infinitamente a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas y también el agradecimiento por el like que tú me quieras aportar, por suscribirte, por integrarte con nosotros en cualquiera de los 2 canales que tenemos de Telegram, que te los voy a dejar en la información, en los comentarios o en la caja de descripción. Y también quiero dar un agradecimiento especial a Alejandra Torres. Gracias, Ale, porque tu colaboración fue muy valiosa para la realización de esta clase en tiempo y forma. Así que, familia bella, me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.